Millonario con un pasado oscuro, oculta algo a todos, sobre joven cocinera, pero años después todo se revela, y el secreto que tanto guardó estaba a punto de ser revelado. El aroma a canela y manzana horneada flotaba en la cocina de la mansión, mezclándose con el perfume caro que Víctor dejaba a su paso. Clara movía las manos con precisión, decorando el postre para la cena de esa noche. 10 años. 10 años desde que llegó a aquel lugar como una joven cocinera sin pasado, y ahora, con 30, el presente le pesaba más que las cucharas de plata que pulía cada mañana. «El señor Monteiro quiere hablar contigo», anunció Marta, la ama de llaves, desde la puerta. Clara se limpió las manos en el delantal, notando cómo el frío del colar que siempre llevaba, heredo de su madre, le helaba los dedos. Era un gesto inconsciente, uno que repetía cada vez que la incertidumbre la asaltaba. Víctor la esperaba en la biblioteca, rodeado de estanterías que guardaban más secretos que libros. Su mirada era tan impenetrable como siempre, pero esa noche había algo distinto, una tensión que Clara no supo nombrar. «Para ti», dijo él, extendiendo un volumen encuadernado en cuero. Era un libro de cocina francés del siglo XIX, raro y costoso. Clara abrió la primera página. «Para la dueña de los sabores que me recuerdan a ella», decía una dedicatoria escrita en una letra que no reconoció. «¿Quién es ella?», preguntó, alzando la vista. Víctor ya se giraba hacia la ventana, donde la lluvia comenzaba a golpear los cristales. «Alguien que amé», murmuró, y en su voz hubo un eco de algo que Clara nunca antes había escuchado: dolor. Esa noche, mientras revisaba el libro en su habitación, una llamada al teléfono fijo de la mansión la sobresaltó. «¿Está allí la hija de Monteiro?», preguntó una voz áspera al otro lado. Clara contuvo el aliento. «La hija de Monteiro». Las palabras resonaron en su mente como un disparo. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Fuera, la tormenta rugía, y el colar sobre su pecho parecía pesar más que nunca. El libro de cocina cayó de las manos de Clara cuando una hoja doblada se deslizó entre sus páginas. Al desplegarla, reconoció de inmediato la letra temblorosa de su madre. «Querido Víctor, hoy soñé que nuestra hija llevaba tu nombre». El corazón le latió con tal fuerza que casi le dolía. Las siguientes palabras se borraron ante sus ojos nublados. ¿Su madre había escrito esto? ¿Y Víctor lo había guardado todo este tiempo? Con dedos urgentes, revisó cada página hasta encontrar más. Cartas amarillentas, algunas rotas por el tiempo, todas dirigidas a él. Sofía, su madre, hablaba de un amor prohibido, de noches robadas y promesas que alguien, la familia de Víctor, había truncado. «No me arrepiento de haberte amado, pero me arrepiento de no haber sido lo suficientemente valiente para quedarme». Un ruido en el pasillo la sobresaltó. Clara escondió las cartas bajo la almohada justo cuando alguien llamó a su puerta. «Señorita Clara», dijo Ricardo, el mayordomo, «hay un visitante para el señor Monteiro. Insiste en verlo». El hombre que aguardaba en el salón principal vestía un traje demasiado caro para su sonrisa desagradable. Dante. Lo recordaba de alguna fiesta pasada, un socio de Víctor, o eso decían. «Ah, la pequeña cocinera», murmuró Dante al verla. O debería decir, la hija de Monteiro. Víctor entró como un relámpago, su voz cortando el aire antes de que Clara pudiera reaccionar. «Fuera de mi casa, Dante». El antagonista sonrió, disfrutando del efecto de sus palabras. «Solo vine a recordarte que los errores del pasado siempre vuelven, amigo». Sus ojos se posaron en Clara. «Y a veces, en formas hermosas». Víctor lo agarró del brazo con una fuerza que hizo crujir la tela. «Si alguna vez te acercas a ella de nuevo, no habrá rincón del mundo donde puedas esconderte». Cuando Dante se fue, Clara esperó una explicación, una negación, cualquier cosa. Pero Víctor solo encendió un cigarrillo con manos que apenas temblaban. «¿Qué fue eso?», exigió saber ella. «Nada que te concierna». «Claro que me concierne si ese hombre cree que soy tu hija». Víctor la miró entonces, y por primera vez en 10 años,
Clara vio algo parecido al miedo en sus ojos. Dante dice muchas cosas, respondió, aplastando el cigarrillo. La mayoría, mentiras. Pero esa noche, mientras la tormenta arreciaba fuera, Clara no pudo evitar deslizarse hacia el ático prohibido de la mansión. Entre polvo y recuerdos olvidados, encontró un retrato, su madre, joven y radiante, con el mismo collar que ella llevaba ahora. Y a su lado, un Víctor de mirada cálida, con el brazo alrededor de su cintura. El marco tenía una inscripción, Sofía y V, verano del 93. Un año antes de que Clara naciera. La lluvia azotaba los ventanales de la mansión con furia, como si el cielo mismo quisiera derribar aquellos muros llenos de secretos. Clara sostenía el retrato con manos temblorosas, las gotas de agua resbalando por el cristal empañado como lágrimas ajenas. ¿Por qué te mentiría sobre esto? La pregunta quemaba más que el brandy que Víctor había estado bebiendo esa noche. Bajó las escaleras con cuidado, pero el sonido de cristales rotos la detuvo frente a la biblioteca. Dentro, Víctor estaba de pie junto a la chimenea, vaciando otro vaso. Su voz, borrosa por el alcohol, murmuró un nombre que hizo que Clara contuviera el aliento. Sofía, maldita sea, lo siento. El dolor en esas palabras era tan crudo que Clara retrocedió sin querer, haciendo crujir el piso. Víctor giró bruscamente, sus ojos oscuros brillando con una mezcla de ira y vulnerabilidad. ¿Qué haces despierta? Gruñó, pero la voz le quebró al final. Clara no supo qué decir. ¿Cómo preguntarle sobre el retrato? ¿Sobre las cartas? En lugar de eso, señaló el whisky. Esto no te ayudará. Víctor soltó una risa amarga. Nada lo hace. Por primera vez, Clara vio más allá del millonario impenetrable, un hombre destrozado. Pero antes de que pudiera hablar, un trueno ensordecedor sacudió la mansión, cortando la electricidad. En la oscuridad, solo el fuego de la chimenea iluminó la lágrima que Víctor se apresuró a limpiar. Al día siguiente, con la tormenta aún latente en el aire, Clara tomó una decisión. Empacó unas pocas pertenencias y el diario de su madre que había encontrado entre las cartas. Si Víctor no le daría respuestas, las buscaría donde todo comenzó, el pueblo donde Sofía había vivido. ¿Un viaje? Preguntó Marta cuando Clara pidió unos días libres. Asuntos familiares, mintió, ajustando el collar que ahora le pesaba como una culpa. El autobús la dejó en una calle polvorienta, frente a una casa abandonada que coincidía con la dirección en las cartas. Las ventanas rotas parecían ojos vacíos. Al entrar, el olor a moho y recuerdos la envolvió. En el dormitorio, bajo una tabla suelta, encontró lo que buscaba, más páginas del diario de Sofía. Hoy le dije a Víctor sobre el bebé. Su familia me amenazó. Dante dice que si no me voy, el niño pagará las deudas de Víctor. Un ruido detrás de ella hizo que Clara se diera vuelta. Dante estaba en el marco de la puerta, sonriendo como un gato que hubiera encontrado un ratón herido. Pobrecita Clara, dijo, avanzando. ¿Realmente crees que Víctor te contrató por tu talento? Ella retrocedió, pero la pared estaba a sus espaldas. Tu padre no es quien crees, susurró Dante, lanzándole una fotografía desgastada. La imagen mostraba a Sofía embarazada, junto a otro hombre, no Víctor, con el brazo alrededor de ella. El mundo de Clara se desmoronó. La fotografía temblaba entre las manos de Clara. El rostro del hombre junto a su madre le resultaba vagamente familiar, pero no podía ubicarlo. Dante aprovechó su confusión para acercarse, pisando las páginas del diario esparcidas en el suelo. ¿Nunca te preguntaste por qué Monteiro te mantuvo cerca pero nunca te trató como a una hija? Susurró, arrastrando las palabras como un veneno. Solo eras un recordatorio de su fracaso. Clara apretó el collar, sintiendo los bordes del medallón clavarse en su piel. Mientes. Dante se rió, sacando un cigarrillo. Tu madre murió por protegerte de él. Víctor nunca supo del embarazo, hasta que fue demasiado tarde. Un fragmento del diario de Sofía captó su mirada,
Si algo me pasa, mi hermano Luis te llevará lejos de aquí. Hermano. Clara miró de nuevo la foto. El hombre no era un amante, era su tío. El aire se le atoró en el pecho. ¿Dónde está él ahora? Exigió saber. Dante encendió el cigarrillo, la llama iluminando su sonrisa. Muerto. Como todos los que se interponen en mi camino. El teléfono de Clara vibró. Un mensaje de un número desconocido. La biblioteca. Busca bajo el Dante de mármol. Dante vio su expresión y arrugó la frente. ¿Qué escondes, niña? Clara reaccionó primero. Empujó el viejo ropero hacia él, escuchando su maldición mientras corría hacia la puerta. La lluvia la golpeó al salir, mezclándose con las lágrimas que ya no podía contener. De vuelta en la mansión, la biblioteca estaba helada. La estatua de Dante Alighieri junto a la chimenea, una ironía que ahora entendía, tenía una base hueca. Dentro, una carta con el sello de Víctor. Clara, si lees esto, es porque Dante te ha encontrado. Tu madre me ocultó tu existencia para protegerte. Cuando descubrí la verdad, juré hacer lo que ella no pudo, mantenerte a salvo, incluso si eso significaba mentir. Eres lo único puro que me queda. Perdóname. El sonido de vidrios rompiéndose la alertó. Dante entraba por el ventanal, empuñando algo metálico. Víctor nunca te quiso, gritó, avanzando. Solo te usó para esconder las pruebas que tu tío guardaba en ese maldito colar. Clara tocó el medallón instintivamente. ¿Pruebas? Dante lanzó un golpe. Ella esquivó, pero tropezó con la mesa. El colar se rompió al chocar contra el suelo, revelando un pequeño microfilm entre las gemas falsas. En ese momento, Víctor irrumpió en la habitación, empujando a Dante contra la pared. Toque un pelo de ella y lo entierro vivo. Rugió, con una furia que Clara nunca le había visto. Dante se rió, sangrando por el labio. Dile, Monteiro. Dile quién mató realmente a su madre. Víctor palideció. Sus ojos encontraron los de Clara, y en ellos solo vio verdad. El silencio se extendió como una mancha de aceite entre ellos. Clara podía escuchar su propia sangre golpeando en los oídos. Víctor seguía sosteniendo a Dante contra la pared, pero sus brazos temblaban levemente. Dime que no es verdad, susurró Clara, recogiendo el microfilm del suelo. Víctor abrió la boca, pero fue Dante quien habló primero. Fue un accidente, ¿no es así, Víctor? Sofía se enteró de lo que hiciste, de los negocios sucios con mi familia. Intentó huir contigo esa noche, pero el coche... Cállate. Víctor lo sacudió con violencia, pero la mirada que dirigió a Clara estaba llena de algo peor que mentiras, remordimiento. Un crujido siniestro vino del pasillo. Clara olió el humo antes de ver las primeras lenguas de fuego asomando bajo la puerta. Dante aprovechó la distracción para golpear a Víctor en el estómago y soltarse. Te dije que tus errores volverían, escupió, corriendo hacia la ventana. Esta vez, con fuego. Las llamas se propagaban rápido, alimentadas por los antiguos maderos de la mansión. Víctor tosió, agarrando el brazo de Clara. Tenemos que salir. Pero ella se resistió, mirando hacia la escalera que conducía al ala este. Las cartas de mi madre están arriba. Víctor la arrastró hacia la puerta trasera, su voz áspera por el humo. No valen tu vida, Clara. Nada lo vale. Un estruendo los hizo volverse. El techo del comedor se derrumbaba, cortándoles el paso. Víctor la empujó hacia una ventana lateral, rompiendo el cristal con su propia chaqueta enrollada en el puño. «Salta», ordenó. Clara obedeció, aterrizando sobre los arbustos. Cuando se dio vuelta, Víctor no estaba detrás de ella. Las llamas habían cerrado el camino. «Víctor», gritó, pero el crepitar del fuego ahogó su voz. Un segundo derrumbe sacudió la mansión. Entonces, entre el humo, una figura emergió arrastrándose, Víctor, con la camisa chamuscada y una mano sangrando donde un escombro le había golpeado.
Clara corrió hacia él, ayudándole a llegar al jardín. Ambos cayeron de rodillas, tosiendo. Lo siento, Víctor jadeó, escupiendo negro. Por todo. En la distancia, las sirenas de los bomberos comenzaban a sonar. Víctor sacó algo del bolsillo, una carta con los bordes carbonizados. Para ti. No. No sé si sobreviviré esto. Clara la abrió con manos temblorosas. Era corta, escrita en una letra que reconocería en cualquier parte. Querida Clara, si lees esto, es porque al fin he tenido el valor de decirte la verdad. Dante mintió, no maté a Sofía. Pero mi cobardía la dejó sola cuando más me necesitaba. Te encontré demasiado tarde, cuando ya solo eras una niña con su colar, durmiendo en un orfanato. Te contraté para protegerte, no para mentirte. Ojalá algún día puedas perdonar al hombre que nunca fue digno de ser tu padre. Las lágrimas de Clara cayeron sobre el papel, mezclándose con la ceniza. No te mueras, suplicó, apretando la mano herida de Víctor. No ahora. Él entrecerró los ojos, con una débil sonrisa. Padre. Es la primera vez que me llamas así. Los paramédicos los separaron al llegar. Mientras la camilla se lo llevaba, Clara gritó sobre el caos. Sobrevive. Todavía no terminamos. Y en su puño cerrado, el microfilm y la verdad que contenía, ardía como una promesa. El hospital olía a desinfectante y miedo. Clara esperó toda la noche, el microfilm escondido en su puño como un secreto vivo. Cuando el médico finalmente salió, sus palabras fueron un alivio agridulce, estable. Perdió mucha sangre y tiene quemaduras de segundo grado, pero sobrevivirá. Al entrar en la habitación, Víctor parecía pequeño entre las sábanas blancas. Sus ojos se abrieron al sentir su presencia. El colar. Tosió. ¿Lo tienes? Clara desplegó los dedos, mostrando el diminuto rollo de película. ¿Qué es realmente? Víctor intentó incorporarse, pero el dolor lo derrotó. Pruebas. De lo que Dante hizo, y de lo que yo no pude evitar. Su voz se quebró. Sofía las escondió en el medallón antes de morir. Los recuerdos de Clara chocaron como olas. Su madre, siempre nerviosa, revisando las herraduras. Las mudanzas constantes. El día en que Sofía le entregó el colar con urgencia. Guárdalo siempre, mi vida. ¿Pruebas de qué? Preguntó, aunque temía la respuesta. Víctor cerró los ojos. Tráfico de armas. Dante usaba mis barcos. Cuando Sofía lo descubrió, intenté detenerlo, pero era demasiado poderoso. Una lágrima escapó. Esa noche, ella huyó contigo en el auto. Dante los hizo perseguir. El accidente. Clara sintió el suelo inclinarse. Toda su vida, una mentira tejida para protegerla. ¿Y por qué no me lo dijiste? Por esto. Víctor señaló sus vendajes, su cuerpo roto. Sabía que algún día Dante volvería. Mientras menos supieras, más segura estabas. Fuera, la lluvia repiqueteaba contra la ventana. Clara miró el microfilm. 10 años de preguntas, reducidos a un trozo de plástico más pequeño que una uña. Dante vendrá por esto, murmuró. Víctor asintió, extendiendo una mano temblorosa. Dámelo. Yo me encargaré. Pero Clara lo cerró de nuevo en su puño. No. Esta vez, lo haremos juntos. El plan surgió entre susurros, entre los espacios que dejaban los gemidos de dolor de Víctor. Usarían el microfilm como carnada. Atraerían a Dante a terreno abierto, donde la policía pudiera atraparlo. Es demasiado peligroso, protestó Víctor. Clara le tomó la mano, notando como la suya ya no era la de una niña asustada, sino la de una mujer que había decidido enfrentar sus demonios. Soy una Monteiro, ¿no? Dijo, con un atisbo de sonrisa. Al menos en espíritu. Víctor soltó una risa que terminó en tos, pero sus ojos brillaron con algo que Clara nunca antes había visto: orgullo.
El muelle abandonado olía a salitre y diésel. Clara caminaba lentamente, el colar reconstruido brillando bajo la luz de la luna. Sabía que Dante la seguía, lo había planeado así. ¡Qué conmovedor! La voz de Dante resonó entre los contenedores. La hijita corriendo a salvar a papi. Apareció entre las sombras, con 2 hombres armados flanqueándolo. Clara mantuvo la respiración estable, como Víctor le había enseñado. «Tengo lo que quieres», levantó el colar. «Pero primero, dime la verdad sobre mi madre». Dante se rió, señalando hacia el agua. «¿Quieres un drama? Sofía murió por terca. Víctor iba a delatarme, y ella...». «Bueno», se interpuso. Se acercó, extendiendo la mano. «El microfilm, niña». Clara retrocedió hacia el borde del muelle. «¿Y mi tío? ¿También lo mataste?» Luis era un idealista como su hermana. Dante sonrió. «Los idealistas no duran mucho». Un ruido detrás de ellos. Víctor emergió de las sombras, la cara aún marcada por las quemaduras, pero con una pistola en la mano. «Basta, Dante. La policía tiene todas las pruebas». Dante no pareció sorprendido. «¿Crees que no lo sabía?» Sacó un teléfono. «Tengo hombres en el hospital. Si no salgo de aquí, tu querida Clara». El disparo resonó antes de que terminara la frase. Dante cayó de rodillas, sorprendido, mientras los policías irrumpían desde todos lados. Víctor corrió hacia Clara, protegiéndola con su cuerpo. «¿Quién?» Clara vio a una figura familiar recogiendo el arma del suelo. Marta, la ama de llaves, con una cicatriz que ahora entendió. «¿Tú eras?» «La mejor agente de Víctor», Marta asintió. «Y tu guardaespaldas todo este tiempo». Dante, sangrando pero aún consciente, escupió. «Nunca ganarás, Monteiro. Te maldigo con lo mismo que me arrebataste, una familia». Víctor abrazó a Clara, su voz un susurro contra su pelo. Un mes después, el restaurante Esmeralda abrió sus puertas donde antes estuvo la cocina de la mansión. Clara moviéndose entre las mesas, probando cada plato antes de que saliera. Víctor, en un rincón, firmando cheques para la fundación de niños que llevaría el nombre de Sofía. Esa noche, cuando los últimos comensales se fueron, Víctor colocó un estuche ante Clara. Dentro, el anillo de compromiso que nunca llegó a manos de su madre. «Ella estaría orgullosa de ti», dijo, voz ronca. Clara lo abrazó, sintiendo por primera vez que el colar no pesaba nada. Al día siguiente, colgaría una foto nueva en la pared del restaurante. Los 3, Víctor, Sofía y ella, unidos al fin por algo más fuerte que la sangre. La verdad. Al final, el sabor más dulce no estaba en sus platos, sino en la verdad que los unió. Para escuchar más historias como esta, suscríbete y deja un me gusta.